Igual, nada, lo que estaba haciendo era un poco motivando lo que vamos a ver, que es el tema de algoritmos aleatorizados. Y en particular lo que vamos a estudiar, decía, es algoritmos que son de tipo divide y vencerás, y vamos a ver algunas variantes que son aleatorizadas o probabilísticos, que incorporan algún aspecto aleatorio en su definición. Lo primero que uno podría pensar es cómo hago para... Está bien, yo puedo pensar en algoritmos en términos abstractos que sean... que tengan algún aspecto aleatorio, pero en la práctica, cuando uno va a implementar eso en una máquina, las máquinas hacen siempre lo mismo, no hay nada aleatorio ahí. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, en primer lugar... O sea, quiero decir, en un algoritmo en algún momento uno va a tener cosas del estilo, elijo un número al azar con tal distribución de probabilidad. ¿No? Por ejemplo, uniforme en un cierto rango, o una con distribución normal. La máquina en general no sabe hacer ese tipo de cosas, no hace ese tipo de cosas. Entonces, en general, una forma de pensar esto es que nuestro algoritmo, ¿no? Que antes tenía una cierta entrada X, antes, quiero decir, cuando lo pensamos en términos de algoritmos deterministas, que hacen siempre lo mismo, tenía una entrada y hacía algo. Y luego una forma de pensar esto de aleatorizar los algoritmos es que además de las entradas naturales del problema, si voy a ordenar un arreglo, sería el arreglo que voy a ordenar, tengo alguna entrada adicional, llamémosle eso, ese phi, que son bits aleatorios. ¿No? Entonces, yo puedo escribir mi algoritmo aleatorizado, es decir, que cada tanto tiene que hacer algún tipo de sorteo, un algoritmo determinista que tiene la entrada natural del problema y además un string, una secuencia de bits aleatorios. Entonces, cada vez que yo tengo que tomar una decisión aleatoria, saco aleatoriedad de acá adentro. Agarro bits y en función de eso construyo el sorteo que tengo que hacer. Entonces, de esa manera yo podría expresar el algoritmo determinísticamente, pero la aleatoriedad viene inducida por esta entrada, que en general asumimos que son unos bits que son independientes entre sí, uniformemente distribuidos, es decir, son tiradas de una moneda, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora lo que pasó es que trasladamos el problema y decir, bueno, pero ¿de dónde saco esa tira phi de tiradas de monedas? Digamos, no hay nadie tirando monedas como para que yo pueda usar eso como entrada para el algoritmo. Entonces, en la práctica lo que se hace es usar lo que se llama generadores de números pseudo aleatorios. Es decir, la aleatoriedad que en la práctica usamos en nuestros algoritmos no son realmente cosas puramente aleatorias, sino que son resultados de hacer cuentas, el tipo de cuentas que saben hacer los microprocesadores que usamos nosotros, ¿no? Que cuando uno los observa se parecen realmente a algo aleatorio, pero no lo son. ¿No? Es decir, uno le puede aplicar pruebas estadísticas a esto, por ejemplo, ver que la cantidad de ceros y la cantidad de unos más o menos están distribuidas, y si agarro pares de esas cosas, siguen estando todos repartidos más o menos parejos, test de independencia entre distintos pedazos, y todo parece funcionar, pero en la práctica, si uno, por ejemplo, consume datos, bits aleatorios de ahí, en un momento eso pasa a ser cíclico, por ejemplo, y se empiezan como a repetir, entonces ahí no hay aleatoriedad. Y hago todos estos comentarios antes de meternos en el tema de la definición o de estudiar ejemplos propiamente dichos de algoritmos de este tipo, por dos motivos. Una, para que conozcan cómo es esto realmente en la práctica, cómo se hace. Y sobre todo porque hay que ser consciente de eso para no tener problemas. Porque uno puede analizar un algoritmo probabilístico y estudiar propiedades y llegar a conclusiones
muy lindas que después, asumiendo que los sorteos son realmente sorteos aleatorios, y después, dependiendo de la calidad de este generador de números pseudo aleatorios que yo esté usando, eso podría irse al tacho tranquilamente. En un algoritmo, por ejemplo, escrito en C o en C++, las cosas que conocen ustedes, esto se traduce que en general uno termina llamando una función rand, creo que se llamaba, que me devuelve algo aleatorio. Tal lo que está haciendo esa función rand es, a partir del último sorteo que me dio, o sorteos hacia atrás, hacer cuentas con eso y tirarme un número nuevo, que es totalmente determinista, pero que aparenta ser aleatorio. Y en el único lugar donde realmente podría uno incorporar aleatoriedad sería en la semilla que le llaman de ese generador de números pseudo aleatorios, que es como el punto de partida donde empieza a generar toda esa cadena de cosas que parecen aleatorias pero no las son. ¿No? Entonces ustedes van a, eso, semilla o seed en inglés, van a ver que si ustedes usan un paquete estadístico, por ejemplo, algún programa que hace ese tipo de cosas, a veces le dicen la semilla con la cual hice los sorteos es tal número. Si ustedes hacen todo un experimento supuestamente aleatorio y reutilizan esa misma semilla, les vuelve a dar todo exactamente lo mismo. Que ahí ven que efectivamente no hay nada que sea realmente aleatorio. Entonces, uso la misma semilla, el mismo punto de partida, el experimento me vuelve a dar todo igual. Por más que ahí adentro yo he ido a sortear esto con distribución uniforme, gaussiana, lo que fuera. Y eso hay que ser consciente porque, como les decía, uno puede meter problemas. Yo me acuerdo hace unos años ya, no sé, quería hacer un sorteo rápido de una permutación al azar. ¿No? Tenía una lista de, no sé, 130 cosas, quería ponerlo en un orden completamente al azar. Entonces, está esto, a ver, entré a un sitio web que hace sorteos, no sé qué, a ver, el primero que encontré, hacemos una permutación al azar, supuestamente uniforme, la distribución, o sea, todas las permutaciones tenían la misma probabilidad, y dámela. Y el sitio te daba la permutación, ¿no? Y te decía la semilla, para que si vos querés repetir el experimento, y yo vi la semilla y era 6.700, y esto, raro, una semilla tan chica. Volví a repetir el experimento, 13.000, no sé qué. Evidentemente, si uno repetía varias veces, la semilla que estaba usando eran números de 16 bits. ¿No? Eran números chiquitos. Entonces, si uno sabe lo que realmente está pasando, dice, bueno, pero pará, si yo tengo 16 bits de semilla, eso es todo lo que realmente aleatorio hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo hacer cuántos experimentos, cuántos sorteos diferentes, no más de 65.000 y pico, de 65.536, que es 2 a la 16. Y si yo hago la cuenta de cuántos permutaciones hay de 130 y pico elementos que quería hacer yo, es un número monstruoso. N factorial es muchísimo más grande que eso. Entonces el sitio te dice, yo te sorteo permutaciones al azar, uniformemente, y es mentira. Porque no puede, de los millones y millones de permutaciones posibles, me está eligiendo solo 65.000 y pico, que son las únicas que pueden salir sorteadas. En ese caso, yo lo que estaba haciendo no era para nada importante, es anecdótico nomás, pero si yo estuviera realmente llevando adelante un experimento donde las conclusiones estadísticas de ahí pueden ser importantes, eso realmente hubiera sido un problema. ¿No? Pues si yo, por ejemplo, mi test estadístico depende en hacer muchas veces una cosa y que esos sorteos sean independientes y después a partir de ahí sacar promedios y sacar conclusiones, bueno, en realidad estoy haciendo promedio de 65.000 cosas diferentes, no de una población de millones como yo pensaba que estaba sacando. ¿No? Entonces les hago estos comentarios para tener en mente, una cosa son los algoritmos probabilísticos definidos
en abstracto, y otra cosa son cómo eso termina en una implementación y un poco la distancia y el cuidado que hay que tener cuando uno va de un lado para otro. Y hablando de pruebas estadísticas, uno de los problemas que vamos a ver ahora, donde aleatorizar viene muy bien, es el problema de encontrar la mediana entre un conjunto de números. Que lo usamos hace poquito en el algoritmo que encontraba los dos puntos más cercanos en el plano. Había una etapa de ahí que era encontrar el punto que separaba las aguas a la mitad. Es decir, yo tengo un conjunto de números, ¿no? ¿Y cuál es la mediana de eso? Bueno, conceptualmente lo que uno hace es los ordeno, los pongo de menor a mayor. Esto me daría 1, 2, después viene el 5, después viene el 7, el 8 y el 10. Y me fijo el elemento que está en el medio. En este caso, si es par, digamos que me quedo redondeo hacia abajo, me quedo con este. Entonces, esa es la definición de mediana. Tengo un conjunto de números, por ejemplo, un muestreo estadístico que saque de algún lado, un conjunto de medidas, y me quedo con el elemento que si yo los ordenara estaría ubicado en la posición central. De alguna manera es un representante de un término medio en toda esa población de medidas que yo tengo. Bueno, y eso se aplica mucho en todo tipo de aplicaciones de estadísticas. Hay algoritmos de clustering que funcionan también trabajando con mediana, o incluso para algoritmos de procesamiento de imágenes que también se basan en la mediana. O sea, es una cosa que se aplica, que aparece seguido, ¿no? De alguna manera hace acordar a lo que es el promedio, ¿no? La media. Si capaz que el primer impulso, si uno le dicen, encontrarme algo que sea un término medio en toda esta población, uno haría el promedio, ¿no? Y a veces está bien y es más razonable hacer la mediana, pero la mediana tiene otras propiedades que a veces son interesantes, son más interesantes. Por ejemplo, una propiedad que típicamente a uno le gusta de esto en vez de un promedio es que es menos sensible a datos que se dispararon de rango, outliers, que se llaman en inglés. Por ejemplo, imagínense que este conjunto son medidas que yo tomé, y esas medidas están sujetas a ruido, ¿no? Entonces a veces tienen perturbaciones, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Bueno, yo hago la media y me da el promedio, un representante de algo que está más o menos en el medio. Pero si alguna de esas medidas son aberrantes, es decir, tienen un error grosero porque me falló el equipo de medición, entonces yo podría acá tener los números que son 1, 10, 7, 8 y todos andan más o menos en el entorno de la decena, y de repente me aparece un número que son 65.535, que es porque saturó algo y me tiró el número máximo de una medición de 16 bits, o peor, 4.000 millones y pico, número de 32 bits. Entonces yo tengo un conjunto que están todos más o menos en cierto entorno, y de repente aparece uno que está ya disparado lejos. Entonces, ese uno o bueno, unos pocos, capaz que la muestra que tengo son miles y aparecen, yo qué sé, me aparecen 10 que son así, mediciones aberrantes. Por más que sean unos pocos, si yo los numeritos que estoy promediando son relativamente chicos, cuando yo meto en el promedio esa cosa enorme, me altera completamente el promedio. Digamos, imagínense en esta población, andan todos en el entorno de 10 y de repente aparece uno gigantesco. Esto, hago el promedio, me da algo mucho más grande que todo esto, ¿no?
La mediana es mucho menos sensible a eso, ¿tá? Porque ese número enorme va a quedar al final, cuando yo lo ordene, y simplemente es uno más. Y yo voy a elegir el del medio y la cosa va a caminar bien, ¿no? Entonces, un poco de motivación para... de por qué uno... podría estar interesado en calcular una mediana y no una media. ¿Ah? En el ejemplo de encontrar los dos puntos más cercanos, por ejemplo, cuando hacíamos una estrategia de divide y vencerás, yo realmente no quería encontrar el promedio, no estaba realmente interesado en las propiedades de los números per se. Lo único que quería es que se me divide el conjunto de la mitad por un lado y la mitad para el otro. Entonces ahí lo que tengo que hacer es obtener la mediana, no el promedio de esos números. Bien, entonces ¿cómo haríamos? Vamos a usar una estrategia de tipo divide y vencerás para tratar de encontrar la mediana dentro de un cierto conjunto de números, ¿no? Y este es uno de esos tipos de problemas donde a veces es más fácil o igual de difícil solucionar un problema más general que solucionar el problema específico que estoy queriendo arreglar. Entonces, en vez de tratar de buscar la mediana, que es el elemento que está en el centro, voy a tratar de desarrollar un algoritmo que encuentra el elemento que está en la késima posición, ¿no? En particular, la mediana es invocar ese algoritmo con k igual a la mitad, ¿no? Pero definirlo de esa forma más general después me permite, en una estrategia de divide y vencerás, hacer llamadas recursivas con cosas que no son necesariamente la mitad, ¿no? Ahora cuando lo escribamos parece que puede quedar más claro. ¿No? Entonces, el algoritmo sería elegir de un conjunto S el que está en posición késima, ¿no? Bueno, una forma obvia de hacer eso sería ordenar los números, ¿no? Se ordena mayor a menor y agarro el que está en lugar k, en lugar un medio de n si fuera la mediana. Eso me llevaría del orden de n log n operaciones, y lo que vamos a aspirar a hacer es tener algo que sea un poco más rápido, porque en definitiva no es obvio, pero pareciera que tratar de ordenar todo el arreglo para después ir y buscar el del medio es como matar un mosquito con un cañón. Es decir, yo hice todo un trabajo mucho más grande para después ir y sacar un elemento de ahí. Entonces, capaz que se puede hacer más rápido. Capaz que no, pero se podría intentar. Vamos a poner un nombre a los elementos de S.
Lo primero que tenemos que hacer es tener en una estrategia de dividir y vencerás algún paso base, ¿no? Es decir, cuando el conjunto que tengo que trabajar es chiquito, bueno, lo resuelvo expresamente. ¿Tá? Por ejemplo, si tengo 3 elementos, bueno, busco el del medio, o busco el késimo a mano ahí adentro. ¿Tá? Y si no, lo que vamos a hacer es lo siguiente, elegimos un elemento arbitrario cualquiera y vamos a separar por un lado los que son menores que ese elemento y por otro lado los que son mayores que él. ¿Ah? Entonces, asumamos, para que sea más sencilla toda la discusión, que los números estos son todos diferentes. ¿Tá? Así que o son menores o son mayores que el que estamos comparando. Entonces yo ahora tengo dos bolsas de elementos, uno que es el S-, que son todos los menores, otro que es el S+, que son todos los mayores. ¿Y cómo obtengo yo quiero el késimo? O sea, esas bolsas, fíjense la diferencia con haber ordenado todo. Esas bolsas, cada una de esas no tienen por qué estar ordenadas. ¿Tá? Simplemente separé las aguas a la mitad, para un lado los menores y para el otro lado los mayores. Si lo hubiera ordenado, la situación que tendría sería una cosa así. Entonces, si fuera lo pienso como un arreglo, ese conjunto de elementos. Está en algún lugar ese A sub I, de este lado quedan todos los que están en S-, y de este lado quedan todos los que están en S+. ¿No? Y de ahí el problema que yo me propuse resolver es encontrar el késimo. ¿No? Entonces, ¿dónde está el késimo? Va a estar, o es justo del A sub I, si tuve suerte, o si no, o está en S-, o está en S+. ¿No? Y después podría ir recursivamente resolviendo problemas ahí. O sea, si K está por acá,
o sea, si la cantidad de elementos que hay en S menos es mayor o igual a K, entonces ya sé que tengo que buscar ahí adentro. ¿No? Entonces que si el S menos es más grande que K, lo que tengo que hacer es buscar acá. Lo otro que puede pasar es que justo caiga el A sub I que elegí sea justo el que está en la posición késima. ¿No? Eso va a pasar cuando la cantidad de elementos que tengo en S menos es exactamente K menos 1. ¿No? Bueno, vamos a ponerle... Y si no está acá y no es este, tiene que estar acá. Y el que tengo que elegir de acá, ¿cuál es? El que está en posición C. Menos 1 más por el A sub I. ¿No? Entonces es bastante sencillo el algoritmo y es bien una estrategia de divide y vencerás, ¿no? Fíjense que... ¿Cómo? ¿Por qué K menos un valor absoluto de S menos allá en el último select? Sí, valor absoluto no, es cardinalidad, es la cantidad de elementos del conjunto. ¿Ah? Pues yo quiero elegir, imaginé, si esto estuviera ordenado, ¿tá? De todos estos, yo quiero elegir el que está en una posición K, que está por acá. K medida desde acá, ¿no? Desde el principio. Yo digo, bueno, si yo ahora llamo recursivamente con este subproblema S+, el que tengo que encontrar es el que está en esta posición, tal que cuando les meto todos estos adelante me quede en lugar K. Bueno, una primera observación, fíjense que los conjuntos con los cuales estamos llamando recursivamente, es decir, los subproblemas,
son siempre estrictamente más chicos que en el caso anterior, ¿no? Porque por lo pronto el A sub i seguro que lo saco aparte, ¿no? Así que de ese menos y ese más, alguno me puede quedar vacío y el otro, como grande, va a ser n menos 1. ¿No? O sea que el tamaño de los problemas, a medida que yo voy haciendo llamadas recursivas, se va reduciendo estrictamente, así que en algún momento llego a un paso base y esto se termina. ¿Está bien? ¿Y cuál es el tiempo de ejecución de ese algoritmo? ¿No? Nosotros sabemos analizar algoritmos de tipo divide y vencerás. Cuando ustedes tienen un problema, ¿cuántas llamadas recursivas hay acá? Una, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando teníamos un problema y lo reducimos y llamamos recursivamente, y lo reducimos y llamamos recursivamente? ¿El tiempo de ejecución, cuánto nos quedaba? ¿Cómo? Lineal, ¿no? Era la pizza, ¿no? Uno divide la mitad, y al final cubría todo. Ahora, eso funcionaba así de lindo cuando nosotros dividíamos el problema en dos mitades, ¿no? El tema es que acá las divisiones no tienen por qué quedar parejas, ¿no? En aquellas versiones de algoritmos de tipo divide y vencerás, que eran de las primeras que vimos, los problemas siempre los dividimos a la mitad. Entonces yo partí de un problema de tamaño n, pasaba uno de tamaño n sobre 2, después uno de n sobre 4, y si yo sumaba después todo ese trabajo me daba tiempo lineal, ¿no? Acá si yo justo eligiera un elemento que me divide las aguas a la mitad, eso funcionaría así. Pero justamente el elemento que divide las aguas a la mitad es el que estoy buscando, ¿no? No lo tengo. O sea que si tuviera suerte y el que elijo está siempre en la mitad, que de hecho, o cercano a la mitad, esto tendría tiempo de ejecución lineal. Pero si tengo mala suerte y en todas las iteraciones, en todas los subproblemas, siempre me queda un problema que es de tamaño 1 menor que el anterior, es decir, me queda siempre un conjunto vacío, el S menos vacío y el S más, que es de tamaño n menos 1, por ejemplo. ¿Ah? Puede pasar, justo elegí el A sub i que elegí acá, es el más chico de todos. Entonces ese más me va a quedar de tamaño n menos 1. En la siguiente iteración me vuelve a pasar lo mismo y me queda uno de tamaño n menos 2. En la tercera iteración vuelvo a elegir una sub i y tengo tanta mala suerte que de vuelta me queda otro conjunto de tamaño n menos 3. Entonces el tiempo o la cantidad de operaciones que yo tengo que ejecutar acumulado a lo largo de todas las llamadas, ¿cuánto es? ¿De qué orden? ¿Cómo? Es del orden de n cuadrado, exacto. Entonces es como feo esto, ¿no? Porque si tengo suerte la cosa es orden n y si no es orden de n cuadrado que es complicado. Y el partido se juega acá, ¿no? Es cuando yo elijo este elemento pivot que es el que divide para un lado o para el otro. Yo dije, elijo uno arbitrario. Entonces uno podría agarrar y decir, bueno, elijo el primero. Total, o sea, ¿por qué voy a preferir uno sobre otro? Si elijo el primero y los datos, el arreglo que yo tenía, del cual quería elegir la mediana, justo estaba ordenado,
Entonces caigo en uno de esos peores casos, porque siempre cuando elijo el primero, siempre es el más chico, y después ese más me queda de tamaño n menos 1, etcétera, etcétera. Y no sería tan raro que efectivamente los datos que me llegaron por algún X motivo estuvieran ya ordenados. Bueno, podría agarrar el último, pero si están ordenados descendiente, pasar. Y siempre hay alguna situación en la cual tome la decisión fija, arbitraria que yo quiera acá, determinista, siempre va a haber alguna configuración de entrada que hace que termine con tiempo, en peor caso, n cuadrado. Y uno podría decir, bueno, pero si yo asumo que los datos de entrada están todos mezclados y distribuidos con cierta distribución uniforme, es decir, que la probabilidad de que a mí me toquen los datos ordenados de tal o cual manera son todas las mismas, es decir, eso está ordenado de forma completamente aleatoria, bueno, entonces, aunque yo elija el primero, bueno, algunas veces me va a tocar el mínimo, pero otras veces me va a tocar cualquier otro número y podría andar. Ahí dependo justamente de asumir cosas sobre los datos de entrada que no tengo por qué asumir, o bueno, me gustaría no tener que asumir, ¿no? Y ahí es donde nos viene bien aleatorizar un algoritmo de este tipo. Yo lo que podría hacer, es decir, en vez de esto elegirlo arbitrariamente, pero con algún criterio determinista, es decir, elijo el primero, el del medio, lo que le guste, para agarrar y elegir el azar, ¿no? Entonces esto en vez de elegir un A sub i arbitrario sería elegir i aleatoriamente Entonces voy a elegir un índice del 1 al n al azar, ¿tá? Con distribución uniforme, quiere decir que todos tienen la misma chance de ser elegidos. Tienen probabilidad 1 sobre n. ¿Tá? Y eso me define el A sub i y procedo de esa manera. Entonces ahora lo que pasa es que el tiempo de ejecución del algoritmo pasa a ser algo aleatorio. Con los mismos datos de entrada, o sea, yo hago el mismo conjunto S ordenado de la misma manera y ejecuto una vez el algoritmo y me lleva tiempo cerca de más o menos lineal, ejecuto otra vez y de vuelta, y algunas veces ejecuto y me da justo, sale sorteado feo y termino en tiempo n cuadrado. Entonces fíjense que eso es algo sustancialmente distinto a lo que estamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Hasta ahora nuestros algoritmos eran deterministas y uno, bueno, estudiaba tiempo de ejecución, en el peor caso, bien. Acá obviamente también podemos hacer un tiempo de ejecución, estudiar el peor caso y nos va a dar que es de orden n cuadrado, pero capaz que más interesante es pensar en qué pasa en media. En media con respecto a estos sorteos que estoy haciendo acá. O sea, hasta ahora, cuando nuestros algoritmos eran deterministas, si yo agarraba un ejemplo que era un peor caso, que el tiempo me daba del orden de n cuadrado, yo lo ejecutaba una vez y me daba el orden de n cuadrado, lo ejecutaba otra vez y me da lo mismo, ejecutaba otra vez y me da lo mismo. Acá no es que haya un peor caso como dato de entrada.
¿Bien? Con el mismo conjunto de datos de entrada, a veces puede ser peor caso y a veces puede ser mejor caso. En realidad, si es peor caso o mejor o caso promedio o lo que fuera, depende de cómo resulten estos sorteos. ¿Ven la diferencia? Y la diferencia con respecto a un análisis, cuando arrancamos con el primer capítulo del libro o el segundo, hablamos un poquito de estudiar tiempo de ejecución en media de un algoritmo en vez de peor caso, ¿no? Pero ahí hablamos de tiempo en media o en promedio con respecto a los datos de entrada. Es decir, yo agarro todos los posibles datos de entrada, ¿está bien? Y miro cuánto tiempo me lleva en cada caso y hago una media con eso. ¿Está bien? Eso tiene sentido si todos los posibles datos de entrada, todos tienen las mismas chances de ocurrir. ¿Bien? Pero, por ejemplo, en una situación como esta, capaz que no es así. Capaz que el arreglo me venga ya ordenado, es más probable que otro tipo de configuraciones. Y yo, en general, no lo sé a eso a priori. ¿Bien? Entonces, el análisis ese en media con respecto a cómo se distribuyen los datos de entrada, es decir, qué datos de entrada me va a salir sorteado como entrada para mi algoritmo, es distinto a esta otra situación donde uno dice, cualquiera sea el dato de entrada, en realidad la aleatoriedad la forzo yo. O sea, ya no dependo de cómo salió sorteado lo que me dan a mí como entrada. Depende de cómo salió sorteado lo que sorteo yo. Pero entonces ahora la distribución depende de mí, la elijo yo. ¿Eh? O sea, a mí me podría pasar con un algoritmo de este tipo, si eligiera acá el A sub I como el primer elemento del arreglo, ¿eh? Si justo empiezo a probar mi algoritmo en una situación donde con mucha probabilidad los datos ya me vienen ordenados de entrada, entonces el tiempo medio, si yo lo ejecuto muchas veces, va a ser alto, va a ser del orden de n cuadrado, ¿no? En cambio, al hacerlo sorteo yo, el comportamiento probabilístico ya no depende de cómo salió la entrada, depende de cómo salió mi sorteo, pero eso lo controlo yo, está en manos mías, ¿no? ¿Entienden eso? Eso es clave de esto. La razón para estar haciendo un sorteo aleatorio acá es precisamente esa. Es decir, que ahora yo voy a poder decir el tiempo medio de ejecución de este algoritmo va a ser, vamos a ver, lineal, ¿no? Entonces, independientemente de cuáles sean los datos de entrada. Lo decidí yo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para no caer en un peor caso? O bueno, no caer en un peor caso. Quiero decir, para tener un tiempo de ejecución que se comparte linealmente con n. ¿No? Yo en cada paso divido el subproblema en dos pedazos y me voy por uno de ellos, ¿no? Ya sabemos que si dividimos a la mitad, ¿no? Y después la mitad, y después la mitad, ya habíamos visto que el tiempo de ejecución ahí era orden n, ¿verdad? Ahora, en realidad, no tiene por qué ser exactamente la mitad. Si yo divido esto en 2, ¿tá? Y justo me termino yendo por la fracción más grande, ¿no? Digamos el S más, ¿tá? Y justo era de los dos era el más grande. Pero si esto era de tamaño n, yo de alguna manera pudiera saber que esto es más chico que n, al menos por una fracción 1 menos epsilon.
y después la segunda vez que vuelvo a hacer una llamada recursiva y achico de vuelta el tamaño del problema, por lo menos descarté una fracción epsilon por n del original, o sea, de este. Entonces lo que me queda, lo que tengo que seguir procesando es 1 menos epsilon multiplicado por el tamaño que tenía en el paso anterior, o sea, me queda 1 menos epsilon al cuadrado. Y después lo mismo, y este me va a quedar de tamaño 1 menos epsilon al cubo por n, etc. ¿No? Entonces, si en una determinada ejecución pasa algo como esto, el tiempo de ejecución, ¿no? ¿Cuánto me queda? Es lo que me lleva en la primera pasada, que es lineal en n. Está claro que esto, excluyendo las llamadas recursivas, esto el tiempo de ejecución es lineal en n, ¿no? Hago una pasada por el arreglo y divido los menores por un lado y los mayores por el otro. Entonces hay una cierta constante, c, y el tiempo de ejecución es menos igual que c por n. Etcétera. Ese es el tiempo que me llevaría a mí resolver una instancia de este problema si los sorteos me van quedando de esa manera. Esto en algún momento se acaba, ¿no? Pues ya dijimos que esto en una cantidad finita de pasos termina, porque en cada paso descarto por lo menos un elemento, pero mismo si sumara todo hasta el infinito, y saco Cn de factor común, y esto converge, ¿no? Así que, es una geométrica, así que acá me queda algo que es O de n. Sí. No asumo que es constante, pero asumo que es por lo menos esa fracción lo que achico. Estoy poniéndome en ese escenario, no tiene por qué pasar claramente. ¿Sabes? En el peor caso esto te va a quedar cuadrático y descartás un elemento cada vez. ¿Tá? Pero digamos que no tengo tanta mala suerte, ¿tá? Y en cada paso descarto una fracción epsilon de lo que tenía. ¿Tá? O sea, tengo un poquito de suerte. Lo que quiero ver es que no necesariamente para llegar a tiempo de ejecución lineal, tengo que lograr que la división sea perfectamente a la mitad. ¿Tá? A mí lo que me alcanza es con descartar una fracción no más chica que una cierta constante, y ahí estoy bien. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, ese epsilon podría ser un cuarto. ¿Ah? Si yo quisiera que en cada vez
descartar al menos un cuarto de los elementos, en vez de un medio, yo acá la dibujé como que siempre me voy para el lado de S+, ¿no? Pero podría ser algunas veces por un lado y algunas veces para el otro. Sí, lo que quiero es que el problema con el cual me quedo sea de tamaño una fracción 1 menos epsilon de n. En este caso que sea un cuarto de n. ¿No? Entonces, si lo ven, en este paso de elegir acá un A sub i, que va a oficiar de pivot, que va a separar los números hacia un lado o hacia el otro, si yo quiero descartar al menos un cuarto, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Tanto si me voy para un lado como para el otro, entonces todos estos de acá me sirven. ¿Ah? Pensando, o sea, no está ordenado, pero si se lo imaginan ordenado, ¿ah? Si yo elijo cualquiera de estos números que están en los segmentos de tamaño un cuarto de n, o viene bien hacia la izquierda de los menores o bien hacia la derecha de los más grandes de todos, cualquiera de esos me genera una división desbalanceada, muy desbalanceada, ¿no? Cualquiera de estos que están acá en el medio hacen el trabajo bien. Y si esto fuera un cuarto de n y un cuarto de n, estos que están acá son un medio de n, los que me sirven. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar que esto capaz que no está tan mal, porque, bueno, tener suerte y elegir un pivot que funcione bien, en definitiva tengo una chance de un medio, un medio, un medio, no está tan mal. Uno pensaría que una buena cantidad de las veces voy a terminar con un sorteo que me funciona. Esto si ustedes lo ven en el libro está escrito directamente así, que es como demasiado, digamos, es un poco bondadoso de más. En realidad no te tiene por qué, el n no tiene por qué ser exactamente divisible por 4 y poder hacer todo esto bien. Pero digamos, si yo quiero que la fracción sea al menos un cuarto de n, podría decir, bueno, esto que sea el techo, ¿no? Y claro, esto en vez de un medio de n, esto va a ser mayor o igual a un medio de n menos 2. ¿No? Saqué uno por el techo acá y uno más por el techo de acá. Pero igual, es una cantidad que es casi un medio, si el n no es demasiado chico. Llamémosle a estos elementos de acá, que son los que me sirven, llamémosle centrales. Entonces, cuando yo hago este sorteo de acá, ¿cuál es la probabilidad de que me salga sorteado uno de los que es centrales? La cantidad de elementos que me sirven, los centrales, dividido el total de elementos que hay, que es n.
Entonces, lo que importa más bien es que la probabilidad de que yo termine, cuando estoy en uno de estos casos, ¿no?, donde tengo por lo menos n0 elementos, la probabilidad, las chances que tengo de que me salga sorteado uno de los que me sirven es mayor que cierto p, pero en general relativamente cerca de un medio, salvo por el problema ahí con los techos y los... Sí. La probabilidad de que A sub I es mayor o igual, la probabilidad de que A sub I sea central, porque esto que puse acá es una cota. O sea, estos podrían ser perfectamente múltiplos de 4 y el techo es exacto, ¿no? Claro, sé que por lo menos tengo esa cantidad de elementos que me sirven. Entonces, todo esto para ver que en realidad la probabilidad de que, o las chances de disminuir significativamente el tamaño de la entrada en un cierto paso no es chiquita, no es demasiado chiquita, la puedo contar por abajo, y eso va a hacer que, vamos a ver, que capaz que algunas veces tengo mala suerte, pero no va a ser muchas veces. Muchas de las veces voy a tener buena suerte y eso va a hacer que, en promedio, el tiempo esperado de ejecución sea lineal y no cuadrático. Es decir que realmente los casos en los cuales el tiempo de ejecución termina siendo cuadrático son excepcionales y no afectan lo que pasa en medio, ¿no? Es un poco más difícil de analizar que lo que teníamos recién, ¿no? Porque, ¿cómo hago eso de que a veces, antes siempre dividía la mitad y era como las recurrencias quedaban sencillas, ahora es como que a veces me queda más grande, a veces más chico? Entonces, para analizar eso lo que vamos a hacer es, bueno, dividir las ejecuciones estas, a medida que va progresando hasta llegar al paso base, en fases, ¿no? Vamos a decir que en fases de acuerdo a cuántas veces logré reducir el tamaño de la entrada, ¿no? Entonces vamos a decir que fíjense, cuando yo tengo suerte y elijo uno de los que están en el medio de los que llamamos centrales, yo descarto un cuarto, por lo menos un cuarto del tamaño de la entrada, y me voy a quedar, entonces, en el peor de los casos, con 3/4 del tamaño de la entrada, ¿no? Entonces, cuando logré pasar ese umbral
J veces, decimos que estamos en fase J, es decir que logré reducir una vez el tamaño a 3/4 de la entrada, después a 3/4 de 3/4 y después a, ¿no? Y cada una de esas es una fase. O sea, vamos a decir que está en la fase J si el tamaño de la entrada es menor o igual que una fracción 3/4 de n aplicado J veces. ¿Tá? Pero todavía no llegué a la siguiente, es decir que todo esto igual es mayor que 3/4 a la J más 1 por n. Eso no quiere decir que esté en la iteración J, sino que está en ese tamaño nomás. Exacto. ¿Cómo? A ver, ¿cuál iteración? Que eso no quiere decir que vaya J iteraciones ahí. Pues. No, exactamente. O sea, yo en la fase J, si yo tengo suerte y todas las veces me sale un elemento central, entonces cada vez que hago una llamada recursiva paso de una fase J a la J más 1 y a la siguiente, porque cada vez reduzco el tamaño de la entrada por una fracción de 3/4. Pero me puede pasar que alguno de esos sorteos me salga torcido. ¿Tá? Me quedó muy desbalanceado y no reduje el tamaño tanto como 3/4. Me tocó justo sorteado uno de los que están más cerca de las puntas. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que haya un par de llamadas recursivas que están en la misma fase. ¿Ah? O si tengo muy mala suerte, podría llegar a estar muchas veces en la misma fase. Pero hacemos esto para justamente agrupar por fases y ver que para realmente yo estar mucho tiempo, o sea, tener que hacer muchas llamadas recursivas parado en la misma fase, realmente tengo que tener muy mala suerte. ¿Ah? Y en general, la cantidad de llamadas recursivas que va a haber por fase va a estar alrededor de una constante. Entonces, para bajar un poco a tierra ese análisis, digamos, bueno, X, llamémosle al tiempo total de ejecución. Y llamémosle X sub J. X sub J al tiempo que yo gasto en la fase J. ¿Ah? Si hay más de una llamada recursiva ahí, bueno, la sumo todas. ¿Cuánto tiempo va a ser ese? Y bueno, va a depender de cuántas veces justamente tengo que hacer una llamada recursiva. Llamémosle NJ a eso. Ahora, de este XJ, como tenemos una cota, sabemos que de todas esas llamadas que se ocurren, de las NJ llamadas que se ejecutan en fase J, no todas van a ser del mismo tamaño, de hecho van a ser de distinto tamaño porque el tamaño se va, aunque sea poco, pero se va reduciendo.
Pero lo que sí sabemos es que todas son de tamaño menor o igual que esto. ¿Ven? Y entonces, excluyendo el tiempo de las llamadas recursivas, el tiempo que gasto en repartir los elementos para un lado y para el otro va a estar acotado por una constante multiplicada por el tamaño de esas entradas que está acotado por esto. Entonces, XJ va a ser menor o igual que una cierta constante C. Entonces, ahora si yo quiero ver en media, ¿no? En promedio, cuánto tiempo consumo ejecutando todo el algoritmo, lo que tengo que ver es sumar cuánto tiempo consumo en promedio en la fase 1, cuánto tiempo consumo o en la fase 0, cuánto tiempo en la fase 1, cuánto tiempo en la fase 2. En promedio, cuánto tiempo gasto en cada una de esas fases. ¿Está bien? Entonces, en promedio es lo que en probabilidad llamamos el valor esperado, la esperanza de X sub J menor o igual que C por 3/4 a la J por N por el valor esperado de este N sub J. Pero ¿cuál es la probabilidad de que NJ, es decir, la cantidad de veces que tengo que estar en la fase J, sea mayor que, yo qué sé, una cierta número K, mayor que 2? ¿No? Eso es más chico que, es más difícil que pase eso a que haga 2 sorteos y ninguna de las veces me caiga en el rango de las centrales. Y eso dijimos que tenía una probabilidad mayor que cierto P. ¿No? Ahora, si ustedes ven, si ustedes repiten un experimento muchas veces, ¿tá? Independiente, y cada uno tiene probabilidad P de tener éxito, es decir, de elegir uno central, y probabilidad 1 menos P de fallar, ¿no? En media, ¿cuántas veces voy a tener que repetir eso? Es la esperanza de una variable con distribución geométrica. Yo sé que algunos capaz que no hicieron probabilidad todavía. Pero yo tiro la cantidad de veces que en media voy a tener que repetir el experimento hasta tener éxito va a ser 1 sobre P. ¿No? Es una constante. Por ejemplo, si ustedes tiran una moneda, ¿no? Y cuentan la cantidad de veces que tiene que tirar la moneda hasta que le sale cara.
Que sería, en el caso que esto efectivamente sea múltiplos de un cuarto y la cantidad de elementos centrales es la mitad, sería exactamente eso, ¿no? Yo cada vez tiro una moneda y me puede salir que cayó en los centrales o no. Tengo probabilidad de un medio de que salga cara, probabilidad de un medio de que salga cruz. ¿Cuántas veces tengo que tirarla en media? ¿Cuántas veces tengo que tirar la moneda hasta que me salga cara? 2 veces, en el caso de la moneda que no esté sesgada. O sea, en promedio, o sea, puede ser que tire la moneda y me sale cruz, 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 cruz varias veces. Tuve que tirar 10 veces hasta que me salió cara. Otras veces me va a salir de primera. En media, la cantidad promedio de veces que tengo que tirar la moneda hasta tener éxito por primera vez son 2 veces. ¿No? Y esto es exactamente la situación esta. ¿No? Entonces, esto es menor o igual que otro C' por 3/4 a la J por N. Entonces el valor esperado del tiempo de ejecución total esto es una suma finita, igual no, en no más de n pasos termino no hay más, es más menos, es logarítmico el tamaño de la entrada porque cada fase se reduce por una cantidad constante, por una fracción constante. Es igual a esto, que es menor o igual que C' por N por la suma de 3/4 a la J, ¿no? Que de vuelta, mismo si sumo todo eso hasta infinito, eso converge, así que me queda una constante. ¿No? Entonces, resumiendo, ahí me da una determinada entrada, ¿tá? Cierto conjunto donde quiero encontrar la mediana. ¿Tá? Y si yo ejecuto este algoritmo probabilístico o aleatorizado sobre esa misma entrada y lo ejecuto una y varias veces, el tiempo de ejecución, a diferencia de lo que estamos acostumbrados hasta ahora, cambia. Es aleatorio. Depende de cómo me salgan sorteados los pivots aquellos. Algunas veces me demora poco tiempo, algunas veces me demora mucho tiempo. La esperanza, el valor esperado de cuál va a ser el tiempo de ejecución en media es lineal en n. Hay algunas veces, con esa misma entrada, me va a pasar que el tiempo va a ser como cuadrático en n. Pero va a ser la menos de las veces. La gran mayoría de las veces voy a estar con algo que está acotado por una cierta constante por n. Entonces, en promedio, el tiempo de ejecución es lineal. Lo que es importante que entiendan es que cuando hablamos de en promedio, es en promedio con respecto al sorteo que hago yo. Y no con respecto a cómo me tocaron los datos. Que el tiempo de ejecución o el consumo o lo que fuera sea en media con respecto a la distribución de los datos, eso es algo que yo preferiría evitar, porque en general no sé
cuál es esa distribución. Esto, aleatorizando el algoritmo yo, lo que hice fue dejar el comportamiento estadístico del algoritmo, dejarlo en la cancha mía y que no dependa de cómo están distribuidos los datos de entrada. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda que quedó? ¿Algo que quedó? Yo traté de mantener un poco la discusión esto de las probabilidades también en lo más conceptual posible y no entrar mucho. Espero que me hayan seguido si alguno todavía no está muy ducho con las probabilidades. Si tienen alguna duda, algo que les quedó colgado, me quieren preguntar. Bueno, otro algoritmo que cae dentro de esta categoría es un algoritmo de ordenamiento, del estilo de lo que fuera similar, si quieren, a lo que es merge sort. Es un algoritmo que ordena un arreglo, una lista, un arreglo de elementos y funciona con una estrategia de tipo divide y vencerás. ¿No? Bueno, el merge sort justamente dividía a la mitad en cada paso. ¿No? El quick sort, que es el algoritmo este que les comentaba, funciona muy parecido, pero la división en subproblemas es justamente más bien parecido al ejemplo de la mediana que vimos recién. Se elige un pivot, se separan los que son menores que el pivot para un lado, los que son mayores para el pivot para el otro, y se ordena cada porción de problema ahí. Entonces la situación que se genera es parecida a esta. La división no tiene por qué ser en mitades y eventualmente podemos terminar con un caso de tiempo de ejecución cuadrático. ¿No? En términos generales sería así. Vamos a llamarle S, como estamos llamando en el anterior. Faltó el paso base.
Ven que la lógica es muy parecida al de obtener la mediana de recién, ¿no? O sea, solo que ahora efectivamente los ordeno. En vez de simplemente quedarme con la bolsa de los menores y de los mayores, ordeno cada uno de esos con una llamada recursiva, ¿no? Y el arreglo ordenado es el S menos ordenado, después viene el A sub I, que es justo el pivot que queda en el medio, y después viene el S más a su vez ordenado. Así que es bien sencillo. Y acá de vuelta, como les decía, puede pasar que si el pivot que yo elijo justo divide en S más y S menos, es uno de tamaño 0 vacío y el otro de tamaño n-1, el tiempo de ejecución de esto queda cuadrático. Sin embargo, haciendo un análisis parecido al que, bueno, un poco más refinado que el que vimos recién, el tiempo de ejecución, uno ve que, de vuelta, en media es del orden de n log n, igual que lo que pasaría con merge sort. Y en la práctica, este algoritmo se puede implementar de forma muy eficiente y suele ser más rápido que con la implementación de merge sort, por ejemplo, ¿no? Por más que en el peor caso sea cuadrático, ¿no? Fíjense una cosa que pasa, si yo acá en vez de elegir al azar el pivot, ¿no?, eligiera el primero, ¿no?, entonces ahí justamente si el arreglo que me dan está ordenado, cosa que en realidad no es tan rara, o sea, a veces pasa que los datos de entrada ya porque son la salida de algo que ya me las da ordenadas, yo recibo algo que está ordenado y cuando voy a ejecutar eso, esto terminaría con un tiempo de ejecución cuadrático, si eligiera siempre el primero, porque ahí la partición me queda siempre degenerada en algo de tamaño 1 más chico que el anterior. La razón por la cual les decía que esto es muy práctico es porque sobre todo el proceso de partición se puede implementar muy eficientemente, ¿no? Y se puede hacer in situ en el mismo arreglo, es decir, en vez de tener que construir los S- y los S+, por separado, uno puede hacer algo de este estilo. Digamos, a esta etapa le podríamos llamar podemos escribirlo así, como I, ¿no? Sería una cosa así. Y esa función de partir el arreglo podría recibir el arreglo S y las posiciones de inicio y de fin del subproblema que estoy considerando. Es decir, en vez de construir explícitamente listas con los subproblemas, con los S- y los S+, o subarreglos, ¿no?, ir como consumiendo más memoria, yo simplemente lo voy resolviendo in situ en el mismo arreglo que tengo. Lo que voy haciendo es pasando por parámetro, tipo dónde arranca y dónde termina el subproblema que estoy mirando en este momento. Pero no te puede pasar que después tengan elementos más chicos y más grandes ahí, que debería estar en el otro partición. Sí. ¿Cómo haces ahí? Bueno, ahí va. Eso es lo que tiene que hacer la función esta partir. Esta función partir me tiene que dejar el arreglo con los chicos de un lado y los grandes del otro. ¿Ah?
Entonces digamos que supongamos que elijo como pivot primero el primer elemento, ¿no? Digamos que llamémosle supongamos que la parte esta de elegir un elemento al azar y usar ese como pivot, digamos que elegí el primero, ¿tá? Así que el que está en posición inicio lo dejo aparte y me defino dos índices. Y J1 que arranca desde el inicio descartando el pivot y el otro desde el fin. ¿Tá? Y lo que voy a hacer es que esos índices empiecen a avanzar, ¿tá? Y cada vez que encuentran dos elementos que uno tendría que estar de un lado, que están cruzados, los voy a intercambiar. Y cuando estos índices se me junten al medio, estoy hecho. Esto va a ser un while, no terminé, ahora vemos. Entonces como que tengo el arreglo, dejé el pivot acá al principio, arranco con I desde acá y con J desde acá. Entonces yo lo que quiero es dejar de la izquierda los que son menores que el pivot y de la derecha los que son mayores que el pivot. Entonces este primero lo que dice, bueno, mientras tenga elementos que son más chicos que el pivot, avanzo. ¿Ah? Hasta que en algún momento encuentro uno que dice, este es mayor que el pivot. Y de este arranco hacia el otro lado, ¿no? Mientras tenga elementos que son mayores que el pivot, ustedes tienen que estar de este lado, sigo, hasta que en un momento digo, ops, vos tenés que estar del otro lado. ¿Está bien? Y cuando llegue a ese punto, los intercambio. Y esto sería while I sea menor igual a J.
Ahora, cuando llegué a que se cruzan, J se pasó para el otro lado y es el último de los menores iguales. Entonces, ese ahora lo intercambio con el primero, que es el A sub i. Una pregunta. ¿Y no va a ser siempre menor o igual a J? No. Porque I arranca desde el principio y se va incrementando. Y J arranca desde el final y se va decrementando. ¿Ves? Este arranca de acá y va aumentando. Y este arranca de acá y va disminuyendo. Y en algún momento se cruzan. Sería la condición del while, ¿no? Sería la otra, la modificación con los while. ¿Cómo? Ah, La condición del while, digo, tenés I menor que J y adentro evaluás si J es mayor que I. sí, pero esto está fuera del while, ¿no? O sea, este while es esto, este while es esta línea y esto es otra cosa. Esto es porque si pasó que se me cruzaron, no quiero hacer el intercambio. Este intercambio lo tengo que hacer si tengo dos que, como en esta situación. ¿Ah? En realidad, esto es la razón por la cual este algoritmo es tan popular y funciona tan bien. ¿No? Porque la etapa esta de dividir es muy económica en términos de tiempo y de espacio. ¿No? Trabajando sobre el mismo array que yo tengo, simplemente permuto elementos ahí y ya dejé los menores de un lado, los mayores del otro y sigo. ¿No? Este quicksort también recibiría, en vez de un arreglo, recibiría el arreglo completo y recibiría un índice de inicio y de fin del subproblema que estoy resolviendo en ese momento. Y las llamadas recursivas acá, simplemente le paso porciones del arreglo disjuntas. Sí. Vamos a hacer un poco más prolijo. Bueno, ¿y qué pasa si ahora quiero hacer esto aleatoriamente? Lo que dijimos, bueno, no quiero agarrar siempre el primero de forma determinística, porque eso, dijimos, tiene problemas, ¿no? En particular si me da un arreglo que ya estaba ordenado, yo me tardo tiempo n cuadrado en darme cuenta que ya estaba ordenado, lo cual es un poco vergonzoso. Así que conviene meter algo de aleatoriedad acá. Y bueno, pero lo que hago es simplemente elegir una posición al azar. Y acá lo intercambio. ¿No? Entonces hago sorteo un lugar al azar y lo dejo al principio, que es como tenía pensado mi algoritmo. Y de ahí sigo. Para analizar el tiempo de ejecución del algoritmo hay que trabajar con una recurrencia que queda un poquito complicada, no es nada
Nada tremendo, pero bueno, pero hay que trabajar un rato. Lo que van a ver que hacen en el libro para simplificar el análisis y un poco convencerse de que efectivamente el tiempo esperado de esto es O de n log n, es modificarlo ligeramente para que quede más fácil de analizar. ¿No? Y lo que hace es lo siguiente. Si ustedes en cada paso eligen una posición al azar, este es el algoritmo original, ¿no? Eligen una posición al azar, separan para un lado, separan para el otro, llaman recursivamente. Lo que dice, lo que van a ver en el libro, cuando leen esta parte, es modificamos esto y hagamos lo siguiente. Yo elijo una posición al azar, ¿no? En principio voy a ir por ese lado y separo ese menos, ese más, pero antes de hacer las llamadas recursivas acá, me fijo cómo quedó la cosa. ¿Tá? Si ese menos o ese más son más chicos que un cuarto de n, o sea, aquellos de los centrales que vimos recién, entonces descarto el trabajo que hizo y vuelvo a probar. Sorteo otro y vuelvo a separar en ese menos y en ese más. ¿Tá? Y antes de hacer la llamada recursiva me fijo. Elegí justo el que salió, sorteé a ver uno de los centrales que por lo menos descartan un cuarto para cada lado. Si efectivamente quedó así, entonces llamo las llamadas recursivas y yo sé que ninguna de estas va a ser de tamaño más grande que 3/4 del original. ¿Bien? Si no, tiro el trabajo que hice y lo repito. ¿No? Entonces, no tiene ningún sentido práctico. ¿No? Es simplemente para facilitar el análisis. Lo que dice ahí dice, bueno, esta versión modificada de Quicksort digamos, es peor que la versión original. Por lo menos el trabajo que hizo, algo le va a ganar y hace las llamadas recursivas igual. Este otro simplemente tira todo y vuelve a probar. ¿No? Pero aún así, si uno lo analiza con cosas muy similares a lo que hicimos recién para mediana, les da que el tiempo esperado de ejecución de esto es orden de n log n. ¿Tá? Igual que merge sort. Entonces ese es un truquito para simplificar el análisis. Es decir, modifico un poco el algoritmo, lo convierto en algo que es un poco intuitivamente, no es muy formal esto, pero intuitivamente uno se da cuenta que eso es peor que hacer quicksort así, liso y llano. ¿Tá? Y analiza esa versión del algoritmo que es peor, pero es más fácil de analizar. ¿Por qué es más fácil de analizar? Porque entonces el análisis es muy parecido a lo de recién. O sea, ¿qué tengo que ver? Es cuántas veces tengo que repetir el experimento, cuántas veces tengo que tirar la moneda hasta que me salga un elemento central que la división me sale bien. ¿Y cuántas veces tengo que tirar la moneda? En media es una cantidad constante de veces. Es decir, yo una moneda en media la tengo que tirar 2 veces para que me salga cara por primera vez. ¿No? Entonces el análisis es muy similar a lo que vimos recién y tal, lo pueden encontrar ahí directamente. Y nos quedan 5 minutos, así que yo diría de redondear acá. Si tienen dudas con la parte de Quicksort y me quieren preguntar algo, pero es muy parecido a lo que vimos de mediano.